Vamos a aprender, recordar, razonar, imaginar, crear y gozar de nuestros sentimientos. Esta central de inteligencia es lo que se conoce como sustancia gris. Y la sustancia gris es la suma de todos los somas o cuerpos neuronales. Habíamos dicho también que bastaría hablar solamente de la neurona para decir pues, que estamos hablando de todo el sistema nervioso y que cada una de estas componentes que nosotros le hemos visto en la parte teórica es parte de todo el sistema nervioso, y que es la interacción de estas neuronas entre sí la que van a formar un circuito de neuronas y que de acuerdo a la sustancia que segregan van a determinar una determinada función, una determinada idea, una determinada sensación, ¿no? En general, las funciones generales del sistema nervioso es, uno, ¿qué hace un sistema nervioso? Es comunicar, es integrar todas las funciones, es controlar las funciones y hacer coordinación de todas las actividades de nuestro cuerpo. Es decir, todo funciona a la perfección en el engranaje. Falla una cosa, hace que fallen sucesivamente otras funciones. Por eso a veces cuando hablamos de una enfermedad que se agrava, ¿no?, hablamos de falla multiorgánica, ¿no? Pero en base a diferentes... En este caso, si falla algo en nuestro sistema nervioso, también va a comenzar a desencadenar una serie de procesos a que no van a alterar. Y nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso particularmente, siempre está aprendiendo, ¿no? Siempre está aprendiendo. Es decir, cuando tomamos información, es una forma de aprender. Ese aprendizaje puede ser de conocimientos simples, comunes, como se dice, vulgares, o bien puede ser conocimientos que estén organizados, sistematizados en forma racional, ¿no? Ese es el conocimiento científico. Entonces, pero siempre estamos aprendiendo bien o mal, ¿no? El sistema nervioso, a pesar de que nosotros digamos que es una unidad también morfológica, única, funcional, generalmente lo dividimos en dos apartados. Esto es el sistema nervioso central, que comprende el encéfalo y la médula espinal, como hemos dicho. A ver, perdón, alguien está entrando, no se vaya a quedar sin... El sistema nervioso comprende, entonces, como dijimos, en lo que es el encéfalo y lo que es la médula espinal. Ese es el sistema nervioso central. Encéfalo y médula espinal, ¿no? Vamos a ver también quién está entrando. Ya no hay nadie más, parece ser que han entrado. Y el sistema nervioso periférico está formado por 12 pares de nervios craneales, que son las que salen del encéfalo. Solamente uno sale del cráneo, que es el 10º par craneal o neumogástrico, que llega a los pulmones, llega al estómago y a los intestinos, ¿no? Después también tenemos como parte del sistema nervioso periférico los 31 pares de nervios raquídeos, las que salen del raquis, de la médula espinal, y con todas sus ramificaciones, ¿no? Y los otros son los nervios terminales, o sea, los nervios finales que tenemos en nuestra piel, a flor de piel, por decir así, en toda la superficie de nuestro cuerpo, pero también en la superficie de todos los demás órganos, ¿no? En todos los demás órganos. Esos son el sistema nervioso periférico. Entonces, en suma, sistema nervioso central y periférico. El central, encéfalo y médula espinal, y nervioso periférico en 3 partes. 12 pares de nervios craneales, 31 pares de nervios raquídeos y los nervios terminales. El sistema nervioso central es bastante complejo como todo lo demás de nuestro sistema nervioso. Recoge millones de estímulos. Ya sabemos que hay 1 billón de neuronas. Pues cada segundo, cada momento que pase,
estamos recibiendo información, perdón, estamos recibiendo información de todas las partes, como hemos dicho, del exterior y del interior de nuestro cuerpo, ¿no? Y por segundos toda esa información se almacena en nuestro sistema nervioso. Y se adapta también las respuestas de acuerdo a las condiciones internas o externas que nosotros manejemos, ¿no? Está constituido el encéfalo, está constituido por el encéfalo anterior, encéfalo medio y la parte posterior, ¿no? El encéfalo anterior, a su vez, está dividido en dos partes, el hemisferio cerebral, y también tenemos debajo de los hemisferios cerebrales el llamado diencéfalo. Su nombre lo dice, dos veces encéfalo, de la parte cefálica craneal, tálamo e hipotálamo, ¿no? Los diencéfalos son dos partes, el tálamo 1 y el hipotálamo número 2. El tronco encefálico es la otra parte del hemisferio medio, pero la base del cráneo, formado por el mesencéfalo, la protuberancia o puente de Barolio, el bulbo raquídeo o médula oblongada. Y por la parte posterior de la fosa craneana vamos a encontrar al cerebelo. Y saliendo de la caja craneana, a través del agujero occipital o agujero magnum, está la médula espinal. Comenzamos con la parte encefálica. Es parte del sistema nervioso central, que está situado en el interior del cráneo, y en el dentro aparece dividido en tres partes distintas pero conectadas. Cerebro, que es la mayor parte, el cerebelo y el tronco del encéfalo. El término tronco se refiere a un tallo del encéfalo y se refiere a todas las estructuras que hay entre el cerebro y la médula espinal. Esto es el mesencéfalo o cerebro medio, el puente o protuberancia y el bulbo raquídeo o médula oblongada. Ya como hemos dicho, el encéfalo está protegido, todo el encéfalo, incluido la médula también espinal, está protegida la primera por el cráneo y la segunda por las vértebras, ¿no? Y todo el encéfalo está cubierta por la capa que se conoce con el nombre de, hemos dicho, de meninges, ¿no? Meninges. Habíamos hablado también del cerebro, que constituye la masa principal del encéfalo. Embriológicamente se desarrolla a partir del telencéfalo. El cerebro procesa toda la información procedente del exterior y del interior de nuestro cuerpo. ¿Qué cosa hace el cerebro? Y las almacena como los recuerdos. Aunque el cerebro solo supone un 2% del peso corporal, ¿no? Esta metabólicamente representa más o menos el 2% del peso corporal, ¿no? Y metabólicamente su actividad es tan elevada que consume alrededor del 20% de oxígeno. Se divide en dos hemisferios cerebrales, como también habíamos conversado, separados por una profunda fisura, pero unidos por su parte inferior por un haz de fibras nerviosas, ¿no? Esto le hemos dicho que más o menos toma el nombre de cuerpo calloso y tiene unos 10 centímetros de longitud, que va a permitir la comunicación entre ambos hemisferios cerebrales, entrecruzándose las fibras. Y ambos suponen el 85% del peso cerebral, y su gran superficie y su complejo de desarrollo justifican el nivel superior de inteligencia del hombre si se compara con la de otros animales, ¿no? Por esta razón. El cerebro, en los aspectos anatómicos, también lo hemos mencionado, consta de 5 lóbulos, 4 exteriores y uno central que es la ínsula, y las funciones generales de los 4 principales son frontal, intelecto general y control motor, ¿no? Esas son algunas funciones, como hemos puesto como ejemplo. El temporal tiene la entrada auditora,
y la interpretación de los sonidos o de las vibraciones sonoras, ¿no? El parietal es la entrada general sensora, o sea, ahí a través del parietal entran las sensaciones, ¿no? Y también tiene la interpretación de cada una de ellas, ¿no? Estamos hablando de la interpretación de cada una de las funciones sensoriales. Occipital, entrada visual y su interpretación, o sea, da la imagen real de las personas o de las cosas. Los aspectos anatómicos del cerebro. Los aspectos anatómicos del cerebro. Dentro del cerebro decíamos que encontrábamos también unas cavidades que se conocen con el nombre de ventrículos, que son espacios definidos. En el caso primero, hay dos que están también llenos de líquido cefalorraquídeo, igual que las demás. Son los ventrículos laterales, los cuales se conectan con un tercer ventrículo que se localiza entre ambos hemisferios, pero más hacia la parte más posterior y más inferior. Y se comunican ambos hemisferios con el ambos ventrículos laterales con el tercer ventrículo, a través de los llamados forámenes interventriculares. O también se lo conoce como los agujeros de Monro, ¿no? El tercer ventrículo es aquel que desemboca en el cuarto ventrículo a través de un canal fino llamado acueducto de Silvio. Este acueducto de Silvio es aquella que tiene que ver con la comunicación entonces entre, vamos a ver quién, que tiene que ver con la conexión entre el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. Pero el cuarto ventrículo se comunica con el conducto ependimario, que es un conducto longitudinal que tiene el trayecto en toda la médula espinal, ¿no? Y por ahí circula, pues, en estos ventrículos y en estas cavidades, el líquido cefalorraquídeo. Ay, caray. Perdón. Pero este líquido cefalorraquídeo que está al interior, como también habíamos dicho, sale fuera de la cavidad encefálica y rodea todo el encéfalo, ¿no? Y circulando a través de la capa subaracnoidea, debajo del aracnoides, perdón. Y sirve, por lo tanto, también de protección a la parte interna del cerebro, en este caso particular, pero también lleva sustancias nutrientes a todas las neuronas, ¿no? Y es un líquido que tiene una determinada presión y sirve para transportar, como dice, sustancias químicas como electrolitos, nutrientes, etc. Este líquido cefalorraquídeo se forma en los ventrículos laterales. ¿En dónde específicamente? En los entramados vasculares que son plexos, ¿no? Plexos vasculares conocidos como plexos coroideos. En cada hemisferio se distinguen la corteza y la parte medular, ¿no? Que es la sustancia blanca. En la corteza cerebral o sustancia gris tiene una dimensión de alrededor de 2 o 3 milímetros de espesor, que están formadas por células tipo amielínicas. Ya habíamos dicho qué cosa es la mielina, ¿no? Y
es decir, no tienen una vaina de mielina que la recubra. Debido a los numerosos pliegues, o sea, las circunvoluciones que presenta la superficie cerebral, es unas 30 veces mayor que la superficie del cráneo, si nosotros la extendemos. Estos pliegues que estamos hablando forman las que hemos denominado las circunvoluciones cerebrales, pero además hay surcos y fisuras que van a delimitar las áreas con funciones determinadas, divididas en los 5 lóbulos, que ya lo hemos mencionado. 4 de los lóbulos se denominan frontal, el otro parietal, temporal y el otro occipital. El 5.º lóbulo, la ínsula, no es visible desde fuera del cerebro y está localizado en el fondo de la cisura de Silvio, o sea, al comenzar o terminar la cisura de Silvio, dependiendo cómo lo quieran ver. Y está casi por debajo del lóbulo frontal y por detrás del lóbulo temporal, pero en la parte inferior, ¿no? Esto ya hemos mencionado la función, tiene que ver con la inteligencia emocional. Los lóbulos frontal y parietal están situados delante y detrás respectivamente de la cisura de Rolando. La cisura parieto-occipital también separa el lóbulo parietal del occipital y el lóbulo temporal se encuentra por debajo de la cisura de Silvio. La sustancia blanca es más interna que la corteza. Está constituido sobre todo por fibras nerviosas amielínicas que llegan a la corteza. Desde el cuerpo calloso, miles de fibras se ramifican dentro de la sustancia blanca. Dentro del cuerpo calloso, miles de fibras se ramifican por dentro de la sustancia blanca. Si se interrumpieran los hemisferios, estos funcionarían independientemente. Eso nunca ha sucedido, nunca está descrito, ¿no? Que no haya que desaparezca totalmente ese entrecruzamiento del cuerpo calloso, o sea, de la sustancia blanca, en un hemisferio derecho hacia el hemisferio izquierdo y viceversa. Hay casos en los que se han descubierto que se llama agenesia del cuerpo calloso, pero sin embargo siempre existen unas pocas fibras que se entrecruzan, ¿no? Por lo tanto, nunca se ha visto en la naturaleza algo que suceda así de manera independiente. Por debajo del cerebro vamos a tener al tálamo, y ya hemos dicho que es parte del diencéfalo. En realidad, el tálamo está constituido por 2 masas esféricas de tejido gris, que son núcleos, en realidad como núcleos, situados dentro de la zona media del cerebro y entre los 2 hemisferios cerebrales. A eso se conoce como tálamo. El tálamo en realidad es un centro de integración y también de tránsito, o sea que circula por ahí las fibras, ¿no? Y está integrado por núcleos, ¿no? Son los núcleos que integran las funciones. Es de gran importancia, ya que recibe las señales sensoriales y donde las señales motoras de salida pasan hacia adelante, hacia y desde la corteza cerebral, ¿no? También hay fibras que sirven de tránsito. También por ahí pasan todas las entradas sensoriales, ¿no?, al cerebro, excepto las olfativas, Se asocian con núcleos individuales, grupo de células nerviosas llamadas células del núcleo del tálamo. Son núcleos individuales, ¿no? También. Debajo del tálamo está el hipotálamo. Debajo de la línea media, en la base del cerebro, y está constituido por diversas regiones y núcleos hipotalámicos encargados de, primero, regular el sistema nervioso autónomo, y a través de este sistema nervioso autónomo vamos a regular todas las funciones involuntarias. Ejemplo, la presión arterial, acá dice TA, tensión arterial, el ritmo cardíaco, la fuerza y contracción del corazón, la respiración en su frecuencia, en su profundidad, se va a regular la digestión, ¿no?, etcétera. Se va a regular los impulsos fundamentales, como son el hambre, la reproducción, la respiración, etcétera. Son impulsos fundamentales del hombre, ¿no?, del ser humano. Y también va a regular el ciclo sueño-vigilia.
que estemos despiertos y que estemos durmiendo, sigue un ciclo que se conoce, es parte del ritmo circadiano que tiene el ser humano. O sea, todos tenemos que descansar y también pues existe, por eso también se ha establecido las 8 horas de descanso, las 8 horas de actividad, ¿no? Y de esa manera se establecen las actividades del ser humano. Condiciones también del estado interno del organismo, lo que se llama la estabilidad del medio interno, el nivel de nutrientes que requiere nuestro cuerpo, la temperatura también es regulada por este sistema nervioso autónomo y por lo tanto por el hipotálamo. La elaboración de las emociones también está por esta estructura, el hipotálamo. La ira, la bondad, el miedo, el terror, ¿no? Funciona a través de estímulos en esta zona. Sensaciones de dolor y placer también están reguladas por el hipotálamo y en la mujer controla el ciclo menstrual. Pero el hipotálamo, como dijimos, también funciona como un enlace. Ahora que está de moda la palabra, el americanismo, el link, ¿no? Entonces, el link es el enlace, ¿no? En español. Actúa también como enlace entre el sistema nervioso central y el sistema endocrino, ¿no? Y el hipotálamo tiene una serie de núcleos, o sea, aglomeración de cuerpos somaneuronales, núcleo supraóptico como el núcleo paraventricular, la eminencia mediana, están constituidos por células neurosecretoras que producen hormonas y que son transportadas hasta la hipófisis, a la parte posterior de la hipófisis, que es la neurohipófisis, a lo largo de los axones. Con esto solamente quiero decir que el hipotálamo está también unida a la parte endocrina a través de la hipófisis, la glándula madre, la glándula principal. Por eso también se habla de un control y regulación endocrina, que es la misma que el sistema nervioso. Por lo tanto, ahora hablan de un sistema neuroendocrino, ¿no? Y después, cuando hablemos ya de la hipófisis en la parte endocrina, vamos a ver todo lo que se está mencionando ahí, ¿no? Y cómo se vinculan, ¿no? Cómo se unen, es tanto hipotálamo y la hipófisis. Así, en forma general, solamente es a través de fibras nerviosas y a través de sustancias, ¿no? El cerebelo, bueno, está presente siempre en todos los vertebrados, pero también tienen diferentes grados de desarrollo ahí y se encuentran muy reducidos los peces, en ese orden, luego los reptiles, los pájaros, y alcanza su máximo desarrollo en los primates y mucho más en el hombre. Y está formado, como hemos dicho, también por 3 partes, una parte central, que es el llamado lóbulo medio, y 2 lóbulos llamados laterales, o hemisferios, conocidos también como hemisferio cerebeloso. Como parte del encéfalo también tiene la corteza, tiene la sustancia gris, la sustancia blanca, pero la superficie externa del cerebelo está interrumpida por numerosos surcos. Que termine, y estos surcos van a dividir a la parte del cerebelo en lobulillos. Bien, tío, ahí, tranquila. Y la suma de lobulillos van a ser el lóbulo toman diferentes nombres, ¿no? Lóbulo de la amígdala, del flóculo, lóbulo cuadrado, etc. Esto es solamente para conocimiento general, porque no vamos a pedir que se aprendan cada uno de los lóbulos que hay, porque son numerosos y también se encuentran distribuidos. Pero toman también estas lobulillos forma de una lámina del cerebelo y que le dan un aspecto estriado a la superficie del cerebelo. También, como hemos dicho, está formado por sustancia blanca y sustancia gris de igual forma que el cerebro. El cerebro, ¿qué funciones tiene el cerebelo? En estas uniones interneuronales, el cerebelo resulta esencial para coordinar los movimientos del cuerpo. Es un centro reflejo que actúa en la coordinación y el mantenimiento del equilibrio. El hecho de que no nos caigamos y nosotros estemos bien equilibrados en la posición bipedestación es justamente por la función que realiza el cerebelo
Y además los cambios posturales que nosotros podamos hacer y regidas por el tono del músculo voluntario también están controladas por el cerebelo, y toda actividad motora, desde jugar al fútbol, tocar violín, dependen del cerebelo. El tronco del encéfalo es de la otra parte, ya entramos del cerebelo, entramos a la parte del tronco del encéfalo. Está anatómicamente dividido en mesencéfalo o cerebro medio, que es en realidad toda la parte protuberancia y bulbo y la parte media, y el bulbo raquídeo, y la protuberancia o puente, situada entre el bulbo raquídeo y el mesencéfalo, localizado enfrente del cerebelo, y está constituido por fibras nerviosas transversales y también longitudinales, que están entrelazadas entre sí. Fibras longitudinales que son ascendentes y descendentes, y también hay fibras transversales. Entonces, por lo tanto, van a formar una red bastante tupida, compleja, que este puente de protuberancia se une al cerebelo. ¿A través de aquí? Hay unas partes que se llaman pedúnculos cerebelosos medios. A través de los pedúnculos cerebelosos medios, la protuberancia o puente se une al cerebelo. Esto es para indicar que todo nuestro cuerpo está interconectado. Este sistema es muy intrincado de fibras que conectan el bulbo raquídeo con los hemisferios cerebrales. Es decir, puede haber fibras ascendentes, como lo que están mencionando, que se puedan llamar entonces fibras protuberanciales corticales, ¿no? Porque están ligadas a la corteza. Así, pero también vamos a ver que en la protuberancia puente, ahí se van a localizar los núcleos de los pares craneales de la parte periférica que habíamos hablado. Pero aquí en este caso, como son 12 pares craneales, aquí en el puente de protuberancia vamos a encontrar los núcleos para el quinto par, sexto, séptimo y octavo, 5, 6, 7 y 8, ¿no? Pares de nervios craneales. Aquí lo vamos a encontrar sus núcleos iniciales. Y el bulbo raquídeo o médula oblongada, ya hemos dicho que está situado entre la médula espinal y también entre la protuberancia. Y en realidad el bulbo raquídeo constituye una extensión de la parte del tronco, pero forma una especie de pirámide, ¿no? En forma de pirámide en relación a la médula espinal. Y este bulbo raquídeo también igual pues tiene fibras ascendentes y descendentes, pero también tiene otras estructuras nucleares, núcleos, como por ejemplo aquellos centros de control de las funciones cardíacas, cardiocirculatorias, el centro del respiratorio, otras de tipo refleja como por ejemplo la tos, el vómito, la temperatura, ¿no? Las lesiones de estas estructuras, como también le mencionamos, por enclavamiento, pueden producir y ocasionar la muerte súbita, la muerte inmediata por paro cardiorrespiratorio, porque ahí se encuentran estructuras muy importantes que tienen que ver con el funcionamiento cardíaco y la respiración, y el aparato respiratorio. Está vascularizado todo nuestro encéfalo, principalmente el cerebro, y esto significa que es un órgano que vive del oxígeno, ¿no? Es aerobio, ¿no? Si nosotros quitamos el oxígeno a nuestro cerebro, en 4 minutos las neuronas fallecen, mueren, se necrosan, sufren un infarto. Pero también demuestran que a través de la sangre, de la parte de vascularización, llevan pues sangre para proporcionar glucosa a las células nerviosas por 2 pares de arterias craneales que lleva a las células nerviosas, ¿no? Para que hagan pues su trabajo que hemos mencionado, ¿no? Y la vascularización principalmente está dado por 2 arterias. Primero, por la parte anterior, que son las arterias carótidas comunes. Estas arterias carótidas comunes se van a dividir primero, una rama externa, pero que lleva sangre a la parte externa craneal,
Y principalmente en este caso, que lo que estamos especificando es una rama interna, que es la llamada carótida interna, que lleva sangre a la porción anterior del cerebro. Estas dos arterias vertebrales se unen al interior, en la base del cráneo, para dar la arteria basilar, que va a irrigar la parte posterior del cerebro. Pero a nivel de la base del cerebro también existe un sistema que se denomina polígono de Willis, que une ambos sistemas y sirve como compensación si alguna de estas se obstruye, ¿no? Si se obstruye cualquiera de las arterias carótidas o se obstruye las arterias que vamos a ver, que hemos dicho que son las arterias vertebrales, las posteriores, las dos arterias vertebrales, entonces significa que estamos conectados desde la parte anterior hasta la parte posterior, ¿no? Si pasa algo en la parte anterior, lo sustituye la parte posterior. Finalmente, la médula espinal. Esta médula es parte del sistema nervioso, como hemos dicho, está dentro del canal vertebral, formado por el conjunto de hileras de las vértebras, que cervicales, dorsales o torácicas, lumbares, ¿no? Y hasta ahí, hasta la segunda vértebra lumbar, habíamos dicho que se extiende la médula espinal. Y por debajo de esta zona forma lo que se llama la cola del un cordón que tiene la forma la cola de caballo, pero se conoce con el nombre de filum terminal, que es un delgado y fibroso que contiene en realidad también poca materia nerviosa. En la base del cerebro se continúa, como sabemos, con el bulbo raquídeo. Igual que el encéfalo, la médula también está encerrada en una funda triple de membranas meninges. Esto es válido para todo el encéfalo y para la médula espinal. La dura madre espinal, o membrana meninge espinal, que se conoce con el nombre de Pachy-Meninge, y la membrana aracnoides espinal y la pía madre espinal. Estas dos últimas, o sea, la aracnoides y la pía madre, se conocen como leptomeninge, la primera como Pachy-Meninge. Y la médula espinal es la que transmite los impulsos hacia arriba, hacia el cerebro, y a la vez trae los impulsos que emite el cerebro hacia las partes terminales de nuestro cuerpo. Esta información que le llega de los nervios periféricos procedente de distintas regiones corporales hasta los centros superiores van en la parte longitudinal ascendente. Pero también tenemos otras fibras, porque la médula espinal actúa como si fuera un cerebro propio, ¿no? La médula espinal transmite impulso a los músculos, a los vasos sanguíneos, a las glándulas, a través de los nervios que salen de ella, o sea, a través de los nervios raquídeos, lo que hemos hablado de los 31 pares de nervios raquídeos. Ahí, a través de ellos, va a transmitir impulso a los músculos, a los vasos sanguíneos y a las glándulas. Indudablemente lo hacen en respuesta a un estímulo que ha recibido, a una información receptada, ¿no? O bien solamente dan respuesta a señales procedentes de centros superiores de nuestro sistema nervioso central, ¿no? Este es ya el sistema nervioso periférico, los 12 pares nervios craneales, y lo vamos a tocar aquí. Esto solamente era un recuento y es la parte ya la parte teórica. Creo que eso es todo lo que tenemos que dar en esta clase, y si ustedes tienen alguna pregunta, a ver si se les puede responder al respecto. Profesor, más que ¿Sí? Preguntas del tema de hoy, me gustaría saber qué temas van a entrar para el examen final, como para nosotros también ir puliendo nuestros conceptos. Ya, dígame, ¿cuántas semanas nos quedan de clases? Esta es la semana 13, nos quedarían 2 semanas, porque la semana 16 es el final. Ya, entonces va a entrar sistema endocrino y gonadas también vamos a hacerlo, porque el sistema endocrino va a ser muy rápido. Vamos a complementar con el sistema nervioso, son de la 14 y 15 clases, ¿no? Hasta 3 semanas creo que tenemos, ¿no? 7, la 14 y 15. Entonces, tranquilamente vamos a llegar a toda la parte. Va a entrar sistema digestivo, sistema renal, sistema nervioso central periférico,
endocrino, lo que llamamos endocrino 1 y 2, que prácticamente es todos los órganos, teóricamente, la parte de teoría, ¿no? La parte de los órganos, todos los órganos endocrinos, y dentro de los órganos endocrinos también van a estar consideradas las gónadas masculinas y femeninas. Todas ellas va a ser la segunda parte. La primera no entra nada porque son exámenes cancelatorios, ¿no? Profe, ya no entraría sistema respiratorio, ¿verdad? Porque eso lo hemos visto en el anterior. No, ya no entraría porque eso es, como le digo, cancelatorio. No, ya tienen la nota de lo que dieron. Y eso no se vuelve a tocar en el examen. Profe, una consulta para la próxima práctica sí nos va a hacer preguntas, ¿verdad? Porque bien, podemos hacerle las preguntas y tienen que tener designado ya a sus compañeros que van a hacer el sistema periférico, y también sería bueno que vayan avanzando a ver si pueden hacer una parte del endocrino, ¿no? Profesor, los chicos no pueden exponer porque los grupos que habíamos quedado, que ya se habían preparado, se han disuelto porque han cambiado de horario. Claro, eso lo sabemos y lo hemos dicho en la clase pasada. Yo pienso que usted debería dar las prácticas y nosotros escucharlas. Yo pienso que no. Entonces, ¿cómo haríamos? Porque ya no hay grupos. Tienen que reorganizar los que están ahí, y los que no han expuesto, tienen que poner los temas como hemos quedado de la parte de los pares craneales, y también distribuirse la parte de endocrino en dos partes. Endocrino habíamos dicho que había hipófisis, tiroides, timo, y el otro es glándulas suprarrenales y gonadas, ¿no? También lo pueden hacer tranquilamente sin mayor problema. Buenas noches. Profesor, pero los que no han expuesto, un ratito. A ver, Ramos, por favor. Los que no han expuesto y supuestamente Ramos primero, por favor. Ramos, por favor, primero. Ramos estuvo hablando, ¿la cortó? Profesor, buenas noches, disculpe. Buenas noches. Lo que sucede, profesor, es que usted ha realizado cambios en los horarios y, bueno, por ejemplo, el día de hoy nos dijeron a las 6 de la tarde y empezó 6:30. Hay personas que trabajamos en ese horario, que entregamos un horario pues oficial al inicio del trabajo o al inicio del ciclo para que nos puedan acomodar el trabajo. Y es un poco, es imposible poder escuchar la clase y trabajar algunas veces. Entonces, si puede comenzar a las 6 de la tarde, por favor, y las prácticas igual. Usted dijo a las 5 de la tarde, lunes y martes. Si puede empezar exactamente a las 5, sería genial, profesor, porque se nos acortan las clases, se nos acorta el tiempo para llegar al trabajo y cosas como ellos. Hay personas que vivimos netamente de nuestro trabajo y no podemos también dejar de trabajar cuando ya teníamos un horario establecido. Entendemos que usted también tiene pues algunos percances y hemos tratado de acomodarnos, no tanto alumnos como profesor, pero por favor, si podría empezar puntual sería excelente. Sí, yo creo que tiene razón, sí, pero vamos a hacer lo posible. Tenemos en la parte teórica, me hemos dicho que voy a colgar los PowerPoint para que se pueda repasar. Y dos, las prácticas sí van a tener que ser pues más a la hora, ¿no? Bien. Sánchez, Papapante, Vázquez. Que mis compañeros también sean honestos, porque en mi caso a mí me había tocado sistema renal y ese día usted, para avanzar rápido, usted hizo la exposición de sistema renal, porque ese día nos juntó a los dos grupos. Al grupo que estaba, al primer y el segundo grupo nos había juntado, y tanto mi compañero y yo estuvimos preparados, también hemos mandado el PPT, y se supone que todos los grupos ya hemos debido estar preparados, y así simplemente esté una sola persona del grupo en el grupo de práctica, entonces tiene que exponer, pues, profesor. Ya, en todo caso vamos a hacer lo que usted dice, ¿no? No sé quién dijo, yo voy a exponer la parte práctica y voy a hacer preguntas también, ¿no? Para ver si han entendido o no, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor, está bien, porque va a ser lo mismo, usted nos explica y a la hora de hacer las preguntas es justamente para reforzar los conocimientos que necesitamos para el día del examen. Bueno, claro que sí, pero no es para el día del examen, sino para que ustedes sean profesionales, ¿no? Claro, eso también, pues, profesor. Eso es lo principal y también es para el examen.
Profesor, Sí, una consulta, profesor. Su examen, tanto teórico como práctico, va a ser virtual también, ¿no? el teórico sí, pero si estamos haciendo la práctica sí va a tener que ser presencial, me parece. Salvo que hubiera alguna condición que nos... El semestre que viene va a ser totalmente presencial, ¿no? Dicen, ¿no? No, sí, sí, pero es cuando escuche primero, pues déjeme terminar. Pero dijeron los docentes que sea opcional la parte práctica, ¿no? Entonces, en todo caso, si fuera así, lo haría práctico también la parte teórica, la parte virtual haría la parte práctica, ¿no? Claro, supongo yo que el sílabus creo que fue el problema por el sílabus, que no habían puesto presencial, entonces el sílabus supongo que ya no se puede cambiar, entonces sería su examen práctico virtual también, ¿no? Entonces, yo quería decir que si va a ser igual al del parcial con flechas así, de que mejor sería de que la flecha lo ponga al revés, ¿no? Que la punta señale la imagen, porque hubo problemas hubo confusión en su examen práctico cuando la flecha no señalaba muy bien lo que, ¿no? Las partes que quería para nombrarlas. Entonces, si es virtual, la flecha, la punta, ¿no? De la flecha que señale, creo que sería más cómodo si es virtual. No hay problema para visualizarla, pero yo creo que está bien claro. La mayor parte ha respondido bien, pero yo lo pondré así como a ustedes para mayor precisión. Pero cuando se diga una cosa, voy a tener que poner varias flechitas señalando, porque a veces se tiene que señalar toda la estructura. Y si pongo un punto específico, puede creerse que se está señalando una parte de una estructura específica. Y ahí vienen los problemas también. Usted señaló solamente esa parte, puede decir, ¿no? Y la flecha tiene una parte de ancho y una parte de punta. Entonces yo lo que señalo generalmente es la parte global más grosera, porque si lo hago más específico, verdad que van a tener bastante problemas, ¿no? Entonces me encerraría en un círculo, entonces, toda la parte que quiere que nombremos. Vamos a ver si se puede. Ya vamos a ver. Bendito, gracias, profesor. Ok. Entonces, profesor, los chicos que quedan de exponernos, creo que quedan 3 exposiciones más. Los que están en su diferente grupo, ahí vean, si no está su compañero, igual exponen. Así quedaría. Si estuvieran ahí, estuvieran a la disposición de ponerlo y no esconderse, porque esa es una forma de enseñar, no tiene una calificación. Tiene una calificación en el sentido de que nosotros observamos cómo exponen, si tienen precisión, tienen claridad, ¿no? Y tiene contenido. Pero ese para ustedes es una autoevaluación, ¿no? Cómo responden. Pero eso depende de cada quien para poder desarrollar, ¿no? Nosotros orientamos y solamente pues especificamos para que ustedes tengan una mejor preparación, pero no son épocas estamos, a pesar que ustedes no han vivido esa época, parecería que estuviéramos en la época muy atrasadas, ¿no? Para la enseñanza. Se esconden, no hablan, quieren, entonces estamos mucho, mucho más alejados que la modernidad, ¿no? Pero está bien, no hay problema. ¿Alguna otra pregunta, otra participación? Profesor, hice 2 grupos, uno para el día miércoles y otro para el día viernes. Para el miércoles hay como 6 chicos o 5. ¿Se puede hacer así? No, porque hay chicos que no... Yo pensé que podría hacer 30-30, 25-25, ¿no? Más aceptable, pero si va a ser 2-4, no va a ser, no es dable, ¿no? En todo caso quedaríamos, no estaba avisado tampoco que iba a ser hoy día viernes, no me confirmaron en realidad, estaba pensando de alguna otra forma cómo realizarlo para ir recuperando las clases teóricas, pero vemos que estamos dentro de los temas, no hay una cosa de estar ajustados, pero o sea, me avisaron recién si hoy día iba a haber clase, entonces
mejor era no perder esta oportunidad, ¿no? Para que quedáramos los viernes, en todo caso, a las 6 de la tarde, ¿no? Para poder hacerlo, ¿no? Yo creo que la mayoría sí puede, y como su compañera también dice, pues que sea a la hora, ¿no? Yo trataré de estar así a la hora. Dios, ¿no? Me refiero a mí. Entonces, no sé si quedáramos así, ¿está bien? Entonces sería solo un horario viernes. Sí, Y los sí, que no eso. pueden entrar ya verían la grabación, profesor, si es que usted graba. Sí, correcto. Porque hay chicos que trabajan justo el viernes y ya no pueden hacer nada. Pues. Sí, no hay forma. Yo, desgraciadamente, tengo pues que cambiar mis horarios. A ver, el próximo ciclo ahí sí voy a tener que poner otros horarios, ¿no? Chicos, ¿tienen alguna otra pregunta? Díganla, si no, ya está.